Señor nos ha permitido llegar a este lugar junto a mis hermanos, mi hermano Roberto Carlos. Amén, Señor. Antes de la palabra de Dios, vamos a entregar un tema, una enseñanza que va todo de acuerdo a la palabra de Dios, como también mi hermano predicará más adelante, y Dios bendiga nuestras vidas en esta tarde, porque como decía nuestro hermano al comienzo, que la palabra de Dios es para edificación el uno al otro, nos edifica a nosotros, y hoy día vamos a hablar de la presencia de Dios en diferentes textos bíblicos, donde es importante, hermano, la presencia de Dios. La presencia de Dios, como la vamos a ver aquí a través de la palabra, el desglose de esta palabra trae poder, trae prosperidad, y trae bendición a través de la presencia de Dios, obediencia también. Aleluya. A través de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: la presencia de Dios es manifiesta, sin la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas, no tendremos victoria, ¿cierto? Nosotros, a través de la presencia de Dios mismo obrando en nuestra vida, estaremos en victoria, como lo declara la palabra del Señor en el Salmo 40. Jehová encontró gracia en los ojos de Moisés y lo guió para llevar al pueblo de Israel. ¿Cierto, hermano? Nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos que a través del transcurso del pueblo de Israel, cierto que allí tuvo una tarea muy difícil Moisés, llevar al pueblo adelante a través de la esclavitud. Sí, y podemos ver allí que Moisés pudo ver a Dios cara a cara, y sin embargo él era un anhelante de la presencia de Dios. Amén. Ahí él mismo confrontó y le pidió a Dios, y Dios le prometió y le dijo: y mi presencia era contigo y te dará descanso. Mi presencia, importante, ¿cierto? Y él le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y había una promesa de Dios para Moisés, y le dijo: y mi presencia irá contigo y te dará descanso. Que el Señor nos bendiga. La presencia de Dios es como vallado en nuestras vidas. Es poder. La presencia de Dios como vallado es dirección. Amén, Señor. La presencia de Dios como vallado es prosperidad. La presencia de Dios como vallado la necesitamos momento a momento. La presencia de Dios, podemos ver la palabra del Señor en el libro de Crónicas 26:5, cuando allí el reinado de Usías, y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Así que podemos ver también la palabra de Dios cuando nos habla a través de la presencia de Dios, cuando protegió a Job, ¿cierto, hermano Gonzalo? Amén. Cuando tuvo allí aquella protección, cuando el enemigo vino y quería tomar la vida de Job, y Job lo tenía cercado. Job, ¿cierto? Dios lo tenía en el medio del vallado. Amén, en el Señor. medio del vallado. Entonces, Dios te bendiga, hermano Gonzalo, para que tú... Amén, hermana. Sí, estaba viendo acerca de Job. Resulta de que, mire, pasa esta situación. El Señor, hablándole a Satanás, le comienza a hablarle acerca de Job, y a decirle que no has visto a Job, mi siervo. Y aquí en el versículo número 9, respondiendo Satanás, le dice a Jehová, dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y en el 10 dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces aquí nosotros podemos entender de que Satanás, respondiéndole al Señor, ¿cierto?, le dice de que, bueno, usted, Señor, usted ha puesto un vallado alrededor de Job. Entonces Job nunca se ha salido, ¿cierto?, de aquel cerco. Siempre ha estado cubierto por la bendición del Señor. Entonces ahí podemos ver de que él estaba cubierto por la presencia de Dios. No podía recibir ningún dardo del enemigo. ¿Por qué? Porque estaba cubierto por la presencia de Dios. Pero esta presencia, hermano, muchas veces de repente es necesario que pueda salir de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos probados.
porque era necesario de que Dios pueda sacar su cerco que tenía alrededor de Job, alrededor de la familia de Job, para que él pueda ser probado, porque es necesario que el cristiano sea probado. Hoy en día también es necesario que nosotros seamos probados. ¿Para qué? Para que Dios pueda conocer nuestro corazón, a ver si nosotros le amamos a Él en la abundancia, así también como en la escasez. Así es, Dios. Amén. 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 Que Dios bendiga la palabra del Señor. Podemos ver, como le decía anteriormente, el vallado, estar dentro del vallado es vida y poder. En la presencia de Dios como vallado trae dirección. En la presencia de Dios como vallado, prosperidad. Como decía mi hermano a través del relato de Job. Sabemos la historia de Job, nosotros que hemos conocido a Dios de muchos años, conocemos la historia. Y es peligroso, es quizás cuando Dios nos permite, hermano, cuando el Señor permite que probarnos, como el caso de Job, ¿cierto? Él lo probó, todo el tiempo le probó, y al final sabemos el desenlace de Job también, ¿cierto? El desenlace de Job, que fue la bendición doble al final del libro de Job, habla aquello. Pero hermano, dice, cuando se sale del vallado, queda en manos de Satanás. Cuando el hombre cae, cuando peca, usted se puede salir del vallado. No así cuando Dios lo prueba, como el caso de Job. En el caso del pecado que puede venir a nuestras vidas, se rompe la cerca y quedamos expuestos en manos de Satanás. Es peligroso salirse del vallado. Es peligroso que usted tiene el campo cercado acá, y cuando está su cementera hermosa, cuando está bonita, ¿cierto? En la primavera, cuando están los rebrotes de las plantas, cuando está allí su siembra esperando cosechar, y entra, ¿cierto?, un animal y se rompe la cerca y entra y le consume todo lo que usted esperaba. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 10:8, dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. La serpiente, ¿qué es la serpiente? La serpiente es Satanás. Entonces, cuando la cerca se rompe, queda el cristiano que está en el tiempo, cuando está el vigoroso en el Señor, en la presencia de Dios misma, en el tiempo cuando Dios le está guardando a través de la prosperidad, queda en manos de Satanás. Es peligroso salirse del vallado y quedar expuesto, que se rompa, y es peligroso. Como dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Número 2, las condiciones para que se manifieste la presencia de Dios. Como dijo Pablo, y hoy día, hermanos, lo estamos viendo nosotros, porque hoy día estamos, hermanos, Él habita en nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Hoy día no vamos a una casa de Dios, como lo hemos repetido, pero la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Ser templo del Espíritu Santo suele encontrar una morada segura, no un hotel. O sea, que el creyente no debe ser un lugar, no debe ser la presencia de Dios solamente un lugar de paso. Hoy día la necesitamos en nuestras vidas. Hoy día la necesitamos a diario, porque nosotros quizás en un tiempo, cuando íbamos a la iglesia, estábamos acostumbrados de buscar a Dios y encontrarlo allí, y lo encontrábamos. Había tiempos donde a través de la palabra, del pastor, del líder, donde venía la fuerza a nuestra vida, donde nos fortalecíamos a través de la palabra que era entregada a través de los siervos de Dios para nosotros, como podíamos decir, los pastos que nos daban cuando estábamos en la iglesia. Hoy día no, hermano, hoy día tenemos que buscar esta presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, allí buscar de Dios, porque Él está. Él siempre va a estar con un cristiano que se doblegue su corazón, que le busque, que se arrodille, que vaya allí en la necesidad de buscarle. La necesidad, dice que el que le busca le encuentra. Como la mujer que derramó el frasco, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Condiciones para que se manifieste la presencia de Dios. Dijimos que era ser templo del Espíritu Santo. No usar métodos humanos. Condiciones para que se presente la presencia de Dios. Podemos ver la historia de David, cuando quiso trasladar
la presencia de Dios a la casa a la manera de los filisteos, el arca, cuando quiso trasladar el arca, ¿cierto?, a la manera humana. Quizás David allí queriendo restaurar el tiempo, los tiempos, como cuando hay un término, se restauran los tiempos, y quiso traer el arca de Dios a la casa. Y no era malo el deseo, no era malo el deseo de buscar el arca en aquel tiempo, que simboliza la presencia de Dios. En nuestros tiempos, hoy día la presencia de Dios en aquel tiempo simbolizaba el arca, y ellos en un tiempo, pero no me voy a extender, que el arca estuvo un tiempo olvidada, más de 20 años en un lugar, y quizás en el reinado de Saúl no le dio importancia, al arca. Estuvo olvidada 20 años en un lugar, el arca quizás allí empolvada, quizás no buscando. Es importante hoy día, hermano, si tú eres un líder, porque Dios te ha puesto un liderazgo, pero es importante porque sin la presencia de Dios, hermano, sin la presencia de Dios, el liderazgo no va a tener fruto. Cada uno que Dios le ha puesto un liderazgo, un llamado, sea cualquiera que Dios le ha puesto, es importante que usted esté en la presencia de Dios para que pueda ser fructífero y prosperado. Podemos ver, como le decía Saúl, quizás en los tiempos que él reinó, el arca estuvo olvidada en todo ese tiempo. Y David allí, cuando él tomó el trono, quiso, dice la palabra de Dios, traer el arca nuevamente a la casa de Dios. Y hermanito, yo a través de David, cuando trajo el arca, ¿cierto? Ahí podemos ver usted. Claro, bueno, ahí en 2 de Samuel capítulo 6 explica más detalladamente lo que ocurrió cuando el rey David intentó llevar el arca, trasladando el arca del Señor. ¿Sabe qué? Es algo muy importante sobre el tema, los portadores de la presencia de Dios. Ahí podía mostrar de que, bueno, el rey David dispuso trasladar el arca, llevarla de un lugar a otro. Entonces dice que preparó aproximadamente 30.000 de sus hombres, los poderosos, los guerreros de Israel, para llevar el arca. Entonces ellos la sacaron de Baala, del lugar donde se encontraba, y la pusieron en unas carretas nuevas, trasladaron hombres por los lados, y ahí el arca se encontraba en la casa de Abinadab. Entonces en ese lugar estaban sus hijos, que era Usa y Ahio, y que eran los hijos de Abinadab. Uno se ganó uno a cada lado, iban todos, dice que iban alabando, adorando al Señor, con instrumentos, con todo tipo de cosas, y nos podemos dar cuenta ahí que podemos nosotros alabar al Señor, adorar al Señor y todo, pero no cualquiera puede transportar la presencia de Dios. Porque dice que Usa, cuando los bueyes tropezaron, dice que Usa intentó sujetar el arca y se enfureció el Señor, dice. Quizás no sabemos cómo se encontraba la vida o el interior de Usa. Dice que cayó instantáneamente muerto porque el Señor se enfureció. Amén. Entonces podemos darnos cuenta de que Dios no puede habitar. Dios no puede habitar en un lugar donde esté sucio. Por eso que viene el Espíritu Santo y nos limpia. Amén. Nos limpia nuestro interior, y ahí, como decían de antes el estudio, de ahí nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero es necesario que Él nos santifique, es necesario de que Él nos santifique. ¿Para qué? Para que participemos o ministremos los temas espirituales. Amén. Amén. Eso es mi hermana querida. Amén. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Sé que Dios de esta palabra nos va a dar una enseñanza a nuestra vida. Dios. Porque a la verdad, la manera humana vamos a fracasar tal cual fracasó David. Porque había sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Amén. Es un Dios que en el tiempo cuando llamó al pueblo de Israel lo estableció como tenía que ser el templo. Imagínense, allí tenía que ser de una madera, los metros, las medidas, todo tenía que ser. Y aquí el arca tenía que ser transportada por el hombro de los levitas. Amén. Y los levitas, nosotros sabemos que era un pueblo, eran especial. Ellos tenían características que ellos no trabajaban porque Dios mismo era su sustentador. Ellos estaban solamente para la administración de la alabanza. Podemos ver que los levitas eran también, ellos eran apartados, ellos eran como le digo, y tenía consagrado, era plenamente consagrado. Ellos era su dependencia plenamente de Dios. Ellos no tenían tierra heredada.
Su heredad era Jehová. Entonces Aleluya. era a la manera de Dios, a la manera de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, porque quizás estamos hoy día sin un pastor que nos dirija, pero tenemos al pastor de los pastores. Amén, que Señor. nos da la dirección de nuestras vidas. Y podemos ver que aquí, como dice la palabra de Dios, como dijo mi hermano, y queda la pregunta en carro nuevo, ¿cómo podían haber fracasado si llevaban carro nuevo? Y como digo, este tema es hondo, pero no lo vamos a ahondar. Como muchos quieren hoy día tocar muchas veces lo moderno, quizás una batería nueva, quizás todo. Pero hermanos, si la vida no está consagrada de acuerdo a lo que Dios manda, por más métodos que quisiéramos nosotros buscar, vamos a fracasar. Así es, Que Señor. el Señor nos bendiga. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Amén. Que Dios, Aleluya. hermano, nos dice la palabra de Dios en el mismo libro de Crónicas, en el 15, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Podemos ver a David también, ¿cierto? Quizás se equivocó, pero después él fue obediente y lo hizo a la manera de Dios, a la Amén, manera Señor. correcta. Luego el intento de traer el arca usado en la forma correcta, como Dios le había establecido sobre el hombro de los levitas. Así es, Que Dios Señor. nos bendiga. Que Dios nos bendiga, hermano. Otra característica de poder transportar, como dijo mi hermano anteriormente, la gloria de Dios. Y hoy día estaba escuchando una prédica también llevando la gloria de Dios, porque nosotros llevamos la presencia de Dios donde vamos. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Aleluya. Donde vayamos, donde vamos, hermano. Y dice: vivir en santidad. La santidad es la perfecta armonía entre la palabra escuchada y nuestros hechos. Bendito eres, Amén. Señor. Que el Señor nos bendiga. Podemos ver allí, hermano, la historia de José, ¿cierto? Aleluya. Sí, Y Señor. Jehová dice: estaba con José. Estaba con José. Y Jehová estaba con José. Amén. ¿Qué pasaba con José? Donde él ponía su mano, era prosperado. Amén, Señor. ¿Cierto? Fue llevado a la cárcel. En la cárcel fue prosperado. Llevó a sus hermanos cuando no había alimento, él fue y llevó alimento a su familia. Fue prosperado. Pero, ¿qué pasó con José? A ver, hermano Gonzalo, te vuelvo a preguntar a ti, porque sé que tú eres un lector de la Biblia, un hombre también de José. A ver, una característica de José, el copero, a través del libro de Génesis. Amén. Sí, pues, podemos decir de que, como dice en reiteradas veces, de que, pero Jehová estaba con José. Amén. O sea, él era un hombre recto que desde pequeño fue instruido en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, y se acostumbró a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y también en una parte, no recuerdo bien si es en un salmo o en un proverbio que dice dice de que la verdad átalas a tu cuello, grábala en la tabla de tu corazón, dice, y hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y esta era una característica muy importante de este hombre José, porque este hombre hallaba gracia en donde él llegaba, hallaba gracia delante de los hombres, encontró gracia delante de los ojos de primera persona que lo compró, que era Potifar. Halló gracia después en la cárcel, donde el jefe de la cárcel, y también después halló gracia donde Faraón. Entonces podemos ver de que la presencia de Dios estaba en ese varón. ¿Pero por qué? Porque había algo que le caracterizaba, que él siempre andaba con la verdad, y que él honraba a Dios con sus hechos, con sus actos, así como también él honró a Dios arrancando, ¿cierto?, de la esposa de Potifar, porque la esposa de Potifar llegó a tentarlo, pero él arrancó, ¿me entiendes? Entonces podemos ver de que él honraba a Dios donde él estaba, honraba al Señor y andaba con la verdad siempre, y por tanto la presencia de Dios hacía de que él halle gracia en donde quiera que llegue. Amén, amén, que el Señor nos bendiga. Que Dios bendiga, hermano, nuestras vidas en esta tarde. Dice: porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén, Que Señor. el Señor nos bendiga, que el Amén. Señor nos ayude en este tiempo, hermano. Sí, Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, porque Él cumple su palabra.
Amén. Podemos ver nosotros a través de nuestros ojos, hermanos, ver la prosperidad. Quizás tampoco no estamos en este minuto hablando, pero Dios también es un Dios que prospera en las 3 áreas de nuestra vida. Que tenga salud, como dice así ahí en el libro de Juan, a Gallo, que tenga salud, así como prospera tu alma, que sea prosperado en todo. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano, para que podamos vivir al servicio de Dios y también poder recibir las promesas de Dios para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Trae prosperidad. También el servicio aceptado por Dios. El servicio aceptado por Dios. La adoración aceptada por Dios a través de los 3 hebreos. Podemos ver allí el servicio a Dios. Hermana Macarena, a ver. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Gloria a Dios, porque eran 3 hombres, ¿cierto?, que las tuvieron que pasar. Tuvieron que pasarla Sadrach, Mesach y Abednego, donde estos hombres no querían adorar a dioses ni estatuas, porque ellos creían en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? Amén, Señor. Pero el Rey los mandó para que ellos estén en un horno de fuego, imagínense, hermano, en un horno de fuego. Entonces, pero ellos nunca dejaron de confiar en el Señor. Ellos en todo momento, su confianza, su esperanza estaba en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los sorprendió, ¿cierto? Como también muchas veces nos sorprende a nosotros. Estos hombres estuvieron en ese horno, pero no fueron quemados ni una hebra de pelo, hermano querido, ni una hebra de pelo, porque Dios mandó su ángel donde los cubrió, ¿cierto? Y ellos cuando salieron se sorprendieron porque dijeron, chuta, estos hombres, imagínense, podían ser quemados, consumidos. Pero Dios los sorprendió a ellos como también a nosotros en este día nos sorprende, ¿cierto? Porque muchas veces Dios nos hace pasar por cosas, por fuego, donde nosotros tenemos que ser limpiados, donde nosotros tenemos que ser probados, ¿cierto? Pero Dios nos saca en victoria, hermano. Como sacó a estos hombres, los sacó en victoria. Y por eso en este día damos gracias a Dios porque Dios nos sorprende. Con esta historia de Daniel, Dios nos sorprende porque de lo imposible, Él lo hizo posible. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Hermosa la palabra del Señor, hermoso cuando la verdadera adoración, como decía mi hermano adelante, es aceptada de parte de Dios, ¿cierto? Allí ellos solamente, estos hombres, pudieron ser librados de fuego cuando fue calentado 7 veces más, dice la palabra de Dios. Y dice que más, hay una palabra que también es muy hermosa, hermano, ¿cierto? Que allí había un 4º ángel dentro del fuego. Amén. Amén. Y ese 4º ángel era Jesucristo. Aleluya. Amén. Señor, Ese amén. 4º ángel era Jesucristo. Amén. Cuando tú pases por el fuego, cuando tú estés pasando pruebas, situaciones, habrá un 4º ángel. Ahí estará para guardarnos, para Amén, protegernos. Que el Señor nos bendiga. Y fue aceptado el servicio a Dios. Después, también la presencia de Dios es sumisión y orden. Allí podemos ver la historia de Balac, rey de Moab, enemigo del pueblo de Dios, que solamente quería maldecirlo. Solamente él quería, pero Israel estaba sumiso a la palabra establecida por Dios. Dios estaba con ellos. Había una promesa, ¿cierto? Ahí había una promesa tremenda. Balaam lo mandaba este rey que lo maldiga, que lo vaya y lo maldiga, que maldiga al pueblo de Israel. Y no pudo ninguna de las, quizás le ofreció dinero, no pudo maldecirlo, porque Jehová estaba con el pueblo. Amén. Amén, Señor. ¿Cuántas veces, amado hermano, también el enemigo vendrá y querrá que nosotros, hermanos, nos pase calamidades, Así es, Dios. en situaciones difíciles, adversas? Pero nosotros sabemos que el Señor, y hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay promesas de Dios para nosotros. 3 veces lo mandó a maldecir a Jacob, pero Balaam no pudo. No podía cambiar lo dicho por nuestro Dios, ¿cierto? Lo que él había dicho a través de su palabra, no era irrevocable la palabra de Dios. Él no podía maldecir, porque ahí mismo está esa palabra que lo usamos siempre, ¿cierto? Que Dios no es hijo para que
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, Sí, es hijo, Señor. no es hijo de Dios para que mienta. Si Él dijo que el pueblo de Dios, que lo obedecía, que caminaba con Él, iba a estar en bendición, Él no lo iba a cambiar. Amén. No iba a dejar de cumplir su palabra porque Él cumple su palabra. Además, Israel era un ejército ordenado, tribu situada en un lugar seguro. Se veía siempre como un ejército ordenado. Amén. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Ya Gloria vamos a a dar Dios. término a este tema. No sé si mis hermanos quieren agregar. Aquí lo voy a dejar hoy día también una palabra a mi hermano Cristian, que está aquí. Están todos atentos. Estamos todos atentos aquí escuchando la palabra de Dios. Dice: la iglesia de Jesucristo, para que sea poderosa y victoriosa, necesita la presencia de Dios en plenitud. Debe también escudriñar continuamente las escrituras para obtener resultados tan favorables como prosperidad, servicio aceptado por Dios en su misión y orden, y Dios habitará en forma manifiesta en y entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Que Gloria a Dios. Él dijo que va a estar en nosotros y con nosotros, Amén, a través de Señor. su Espíritu Santo, su presencia, esta presencia que trae fuerza, que trae cuando quizás estamos tristes, cuando queremos allí, quizás queremos bajar los brazos, viene la presencia de Dios y nos impulsa y nos levanta y nos Así alienta. es. Que el Señor, hermano, nos bendiga en esta tarde. No quiero predicar porque mi hermano va a predicar, hermano. Era un tema, una enseñanza. No sé, aquí mi hermano le voy a dejar en una vuelta. Voy a dejar a mi hermana Macarena a ver si ella tiene algo que agregar al tema. Después final. Mi hermano va a tocarlo. Bueno, hermoso el estudio que estuvimos repasando en este día sobre la importancia nosotros de la confianza en el Señor y prepararnos para ser portadores de su gloria. Amén. Que en medio de cada dificultad, en medio de cada circunstancia, adversidad que estemos pasando, aprender a confiar en el Señor. Y también saber y entender que no somos cualquier cosa nosotros, somos hijos de Dios, Amén. que somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos una gran responsabilidad, que somos portadores de la presencia de Dios en nuestra vida. No somos cualquier cosa, somos portadores de la presencia del Señor. Y por eso debemos de cuidarnos, mantenernos en santidad y también saber qué cosa vemos, qué cosa tocamos, qué cosa hacemos en el transcurso del día, para no así ser una vergüenza para el Señor. Ni que también nosotros nos sintamos avergonzados, ni el Señor se sienta avergonzado de nosotros, sino que ser hijos agradecidos y responsables de portar la presencia del Señor. Amén. Amén. Amén, hermano Cristian, te voy a dejar una oportunidad. Después va a concluir mi hermano Gonzalo. Amén. Así que bueno, que el Señor nos pueda bendecir en esta tarde, ¿cierto? Sin duda que el estar aquí en esta tarde, ¿cierto? Con nuestros hermanos también, compartiendo, es una bendición del Señor que Él, en estos tiempos, ¿cierto? Que no se puede de alguna manera predicar con la libertad que quisiéramos, pero ahí está la radio, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de acompañar a nuestros hermanos, de alimentarnos unos a otros, por cierto, Amén. como decía nuestro hermano Gonzalo, ¿cierto? En delante, podemos unos a otros, ¿cierto? Instruirnos a través de la palabra del Señor, por cierto, los que de alguna manera llevan un poco más de tiempo, ¿cierto? Pueden instruir a los que llevan menos, ¿cierto? Y de alguna manera nos congeniamos, ¿cierto? Y podemos alimentarnos de la palabra del Señor que hace tanto bien a nuestra vida, por cierto, hoy día donde la gente está tan desesperada, ¿cierto? No encuentra una respuesta, ¿cierto? Pero más usted y yo, ¿cierto? Tenemos la bendición de que podemos tener al Señor y podemos tener la tranquilidad en nuestras vidas. Así que Amén. que el Señor nos pueda bendecir en esta tarde, ¿cierto? Que pueda bendecir también este programa, Amén. todo lo que cada día, ¿cierto? Se hace para la honra del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén, hermano, que Dios bendiga a mi hermano también, que bendiga las palabras también que le ha dicho. Que el Señor, hermano, en esta tarde nos bendiga y que sea un deseo imperioso en este tiempo de buscar su presencia a través de la lectura, como decía la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la dirección del Espíritu de Dios, porque el mismo Espíritu, hermano, va a interceder por nosotros, dice Amén, la palabra Señor. de Dios con gemido indecible. En este tiempo que quizás, como decía anteriormente, y siempre lo decimos, no tenemos hoy día una guía tan así, o sea, lo personal, no sé, diferentes iglesias trabajan de diferentes maneras, pero nosotros, yo pues, tengo
no tenemos aún, no hemos salido ni siquiera a una oración fuera presidida por el siervo de Dios, estamos en nuestras casas aún. Pero también allí buscando la palabra de Dios, Así es, y Señor, buscando amén. la dirección de Dios a través de su espíritu, a través de su espíritu, a través de su presencia. Y antes de terminar vamos a orar un momento, hermano, y después voy a dejarle a mi hermano Gonzalo para que él continúe. Vamos a orar un momento al Señor y poder pedirle a Dios que venga su presencia a nuestra vida a través de su Espíritu Santo. No a la manera nuestra, no a nuestra manera, no a nuestros caminos, como dice la palabra de Dios, sino a la manera del Señor. Amén, Señor. Para que Él acepte nuestra adoración, para que sea aceptada nuestra servicio al Señor, para que sea aún en este tiempo, hermanos, que la venida de Dios está tan próxima. Hemos Sí, caminado Señor. por años, yo en mi experiencia personal por años he caminado en este camino, años he caminado, he gastado no sé cuántos zapatos, pero no lo siento tampoco, pero yo quiero irme con el Señor, Gloria yo a quiero Dios. irme con Él, yo no quiero quedarme, siempre lo digo y siempre lo hablo, yo quiero irme con el Señor, porque un día le busqué a Él, o Él me buscó a mí, porque es que estaba muy triste, estaba muy afligida, y el Señor llegó a mi vida, salió a mi encuentro. Y Dios me ha hecho tanto bien a mi vida. Entonces, y ahora veo que estamos en los tiempos donde su venida está más cercana de cuando creímos, ¿cierto? Cuando yo creí que Él venía, que Él me iba a librar, hoy día ya, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos escuchando, su venida está más cerca. Así que lo único que tenemos que hacer es buscar. Así que oramos un momento. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en Sí, este Señor. día inclinamos Bendito tu nuestro nombre, corazón ante tu presencia. Te adoramos, Te damos Señor. gracias en esta hora por estar Así en es, este Dios. lugar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das en esta Amén, tarde, de estar junto a mis hermanos, Dios mío, Gracias, de estar Señor. junto a mi hermano Cristian, Señor, Amén, Señor. junto a mi hermano Gonzalo, Así Dios, es, mi mi hermana Dios. Macarena, mi Gloria a hermano Dios. Roberto Carlos, Señor, haciendo un trabajo para ti, Dios mío. Amén. Aleluya. Queremos, Dios Amén. mío, que este trabajo que hacemos pueda llegar delante de Señor. ti Así es, Dios. como un olor grato, como Gloria un a perfume Dios. agradable, Señor, presencia, que Dios seamos, mío. Dios mío, Perdida en tu Señor interior, eterno, aquellos que te agrademos, que te estemos Sí, agradándote, Señor, Señor. Señor, Señor. Bendito Gracias, Salvador, Padre. perdona nuestras faltas, Dios mío, Aleluya. bendito Dios soberano. En esta hora, Santo eres, Señor, aleluya, aleluya. Bendito es tu Que nombre, mochila Señor. vacía, que Gracias, mochila. Jesús. Presentamos nuestras vidas en tus Amén, manos, Señor. Señor. Aquí estamos, Dios mío, viviendo este tiempo, Dios mío, el cual nunca lo íbamos a imaginar, Así es, Señor. Dios. Pero estamos viviendo, Dios mío, estos tiempos. Y queremos, Señor, de tu amor en nuestra vida. Amén. Queremos buscarte, Señor. Y mientras te busquemos, Señor, poder encontrarte, Amén. Sí, Padre mi Dios, Santo. amén. Gracias, Señor, porque sé que hoy día tienes bendiciones en medio de nuestras vidas. Así es. Gracias, Dios mío, por este momento, Gracias, Señor. Jesús. Presentando, Dios mío, este trabajo en tus manos. Adoramos, En el Señor. nombre de Jesucristo, Dios, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Y Señor. Sí, amén. amén, Señor. Gracias, mi Amén. Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Este era el tema. Que en esta tarde la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios bendiga a mi hermano Gonzalo. Amén. Él sigue adelante con este trabajo, Amén. con la conducción de este programa Ríos de Agua Viva.